El tema a realizar es sobre toma e interpretación del análisis de gases arteriales. Muy bien, esta es una parte muy importante de las actividades que nosotros realizamos como médicos, sobre todo en la práctica clínica, porque nos va a permitir tener una evaluación rápida del estado del paciente y sobre todo algo muy importante que es el estado ácido-base y los niveles de oxigenación. ¿Para qué se toman los análisis de gases arteriales? Este es una prueba que nos va a permitir determinar la acidez de la sangre, el estado ácido-base de esta y también hacer una evaluación de la función respiratoria. Para poder tener en cuenta que esta prueba va a ser realizada, tenemos que considerar que hay indicaciones y contraindicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones para la realización de esta prueba? Muy bien, en primer lugar, es cuando nosotros tenemos la sospecha clínica de que existe una alteración en el estado ácido-base sanguíneo, para poder medir las presiones de los gases arteriales, como la presión arterial de oxígeno, el dióxido de carbono. También nos va a permitir hacer una evaluación de la respuesta de las acciones terapéuticas que estamos iniciando en un paciente en el cual hemos diagnosticado un trastorno ácido-base o un trastorno de la respiración. Y en algunos, dependiendo de algunos equipos de laboratorio, vamos a poder también identificar la presencia de hemoglobinas anormales en la sangre. Además, como una indicación alternativa, es que vamos a poder obtener una muestra de sangre arterial para poder realizar todos los exámenes de laboratorio cuando no podemos obtener una muestra de sangre venosa en los pacientes en los cuales el acceso venoso es muy difícil. ¿Y en quienes no podemos realizar este examen? Muy bien, esta no se va a poder realizar en pacientes en los cuales existe una enfermedad que afecta la circulación arterial. Entonces, aquellos pacientes con alteraciones en el flujo sanguíneo arterial, como por ejemplo arteriosclerosis severa, alteración de la circulación colateral, como los pacientes con trombosis arteriales, etc., van a tener una contraindicación para la realización de punciones arteriales porque podemos generar necrosis distal a la zona de punción. Otra contraindicación relativa es la infección activa de la piel, ya que al punzar nosotros vamos a hacer una pequeña herida y si es que hay una infección activa podemos generar una bacteremia. Entonces, si es que hay una infección en la piel, ¿qué podemos hacer? Buscar otra zona de punción, ya que son varias las zonas en las que nosotros vamos a poder acceder a las arterias para tomar muestras de gases arteriales. ¿Y cómo es que nosotros realizamos este análisis? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que como cualquier examen, cualquier procedimiento, necesitamos obtener todos los materiales necesarios para poder realizar este examen de manera exitosa. Entonces, algo muy importante es que necesitamos los insumos adecuados. Para ello, necesitamos una jeringa con heparina. Esta nos va a permitir tomar la muestra, evitar que se coagule y poder almacenarla si es que no se va a procesar de manera inmediata. Aparte que los equipos de laboratorio necesitan que la muestra esté anticoagulada para poder realizar la prueba. Por lo general estas jeringas ya vienen como kits especiales para la toma de muestra de gases arteriales. Se van a caracterizar porque, bueno, tienen heparina, como había mencionado, y otra característica es que el émbolo de esta jeringa no realiza presión negativa, tiene poros, por lo que va a permitir que la sangre, una vez que se haya punzado la arteria, suba por efecto de la presión arterial a la jeringa y ésta se llena sola. En algunas circunstancias pues, no es posible disponer de estas jeringas y lo que vamos a utilizar son jeringas normales de 1 mililitro o 3 mililitros con agujas número 22 a 25, pero siempre tienen que tener heparina. Aparte necesitaremos equipos para poder realizar una desinfección adecuada de la piel, como son gasas estériles, soluciones antisépticas, como soluciones con clorhexidina o iodopovidona, para poder hacer una limpieza adecuada de la piel. Luego, algo muy importante es que necesitamos bandas adhesivas porque al hacer una punción en una arteria que tiene presión podemos generar hematomas. Y esto es más frecuente cuando se toman punciones repetidas. Entonces, una vez que tomamos una muestra, debemos colocar
algo que genere presión sobre la zona de punción para evitar esta complicación. Y algo también muy importante es que necesitamos todos los implementos de bioseguridad para poder descartar los materiales punzocortantes que van a ser desechados de manera adecuada. ¿Y cuáles son las zonas de punción que vamos a utilizar? Muy bien, podemos tomar muestras de sangre arterial de cualquier arteria que podamos palpar, ¿no? Entonces podemos, si es que podemos palpar la arteria, podemos tomar los gases arteriales. Ahora, no es frecuente tomar la muestra de algunas zonas. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de las arterias que nosotros vamos a poder muestrear? Entonces, estas de preferencia deben ser fácilmente accesibles, deben ser superficiales, deben tener de preferencia circulación colateral y deben ser cómodas para el paciente, ya que también la punción arterial es dolorosa. Entonces, las arterias que usualmente se suelen utilizar son la arteria braquial, la arteria radial, puede tomarse muestras de la arteria axilar, de las arterias femorales, de las arterias tibiales e incluso de las arterias pedias. La punción más frecuente es la que se realiza en la arteria radial, ya que esta es fácilmente identificable, es superficial, la mayoría de los pacientes no tienen alteraciones en la circulación de esta arteria, y lo otro es que tiene circulación colateral por la arteria cubital. Y esta se utiliza para la toma de muestra de manera frecuente en pacientes ambulatorios. En situaciones de emergencia en las cuales los pacientes se encuentran en un estado de shock, muy hipotensos, con un pulso filiforme, muchas veces no se va a poder tomar esta arteria como zona de punción, entonces podremos utilizar otras arterias de mayor calibre, como es la arteria femoral o la arteria braquial, en situaciones de emergencia. Siempre tener en cuenta que entre más gruesa la arteria, es necesario que luego de que hagamos nuestra punción, apliquemos una buena presión para evitar la formación de hematomas. Muy bien, entonces habíamos mencionado que una de las características que tienen las arterias que vamos a preferir para las zonas de punción y toma de muestra de gases arteriales es que deben tener circulación colateral. De esta manera, por ejemplo, la mano, tenemos la irrigación que viene de la arteria cubital y de la arteria radial, que van a formar el arco palmar a nivel de la mano. Entonces, cuando se ocluye la arteria radial, la arteria cubital va a mantener el flujo sanguíneo a la mano y de esta manera no va a haber problemas isquémicos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar la efectividad de la circulación colateral? Entonces, en la mano tenemos la facilidad de hacer el test de Allen. Entonces, ¿en qué consiste el test de Allen? Este tiene 4 pasos. En primer lugar, vamos a identificar el pulso arterial cubital y radial. Vamos a apretar en ambos extremos de la muñeca, como vemos en la figura A. Vamos a hacer una compresión fuerte para poder hacer que la arteria se colapse y deje de haber un flujo sanguíneo a través de ellas. Y vamos a pedirle al paciente que haga puño con fuerza para hacer que la mano se vuelva pálida. Entonces, de esa manera vamos a evacuar la sangre que hay en la mano y va a quedar blanca la palma. Entonces, al extender los dedos, vamos a ver esta coloración blanquecina de la palma y paso seguido vamos a liberar la presión que estamos ejerciendo sobre la arteria cubital, como vemos en la figura D. ¿Y qué va a ocurrir? Si es que hay una buena circulación colateral, en 2 a 6 segundos el color rosado debería regresar a la palma de la mano. Entonces, de esa manera nos estamos asegurando que al mantener ocluida la arteria radial, la arteria cubital va a mantener el flujo sanguíneo hacia la mano y podemos hacer una punción en la arteria radial sin mayores complicaciones relacionadas a la isquemia por oclusión o trombosis de la arteria radial. Esta maniobra también se puede realizar en el pie, no es muy frecuente ni muy factible, pero igual podemos hacer compresión sobre las arterias pedias y realizar una maniobra similar, elevando el miembro inferior si es que vamos a realizar la toma de muestra en las arterias pedias. Muy bien, ¿y qué más necesitamos para realizar nuestra muestra, para poder obtener nuestra muestra?
Entonces, el primer paso para poder realizar cualquier procedimiento médico, por más simple que sea, es informar al paciente sobre lo que vamos a hacer, informarle sobre cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser las sensaciones que él va a tener durante el procedimiento, para que no se sienta sorprendido y tampoco se siente incómodo si es que vemos que hay alguna complicación. Muy bien. Entonces, una vez que el paciente ha sido informado, otro paso muy importante antes de realizar la punción es que debemos asegurarnos de tener todos los materiales necesarios para evitar estar en plena punción buscando una aguja o una jeringa, etc. Entonces, debemos tener todo lo necesario para que en el momento de hacer la punción nuestra concentración se dirija solamente al procedimiento que estamos realizando. Otro paso muy importante es que debemos acomodar a nuestro paciente para poder tener la mayor probabilidad de éxito. En el caso de la arteria radial, vamos a hacer que la muñeca se extienda, el brazo se encuentre extendido en dirección hacia nosotros y con la mano en abducción. Entonces, ahí vamos primero a realizar una evaluación de los pulsos radiales. Vamos a identificar con nuestra mano no dominante el pulso radial. De manera general se realiza con el dedo índice y el dedo medio. Vamos a identificar el pulso arterial y en donde se sienta más fuerte, por lo general es a nivel de la apófisis del radio, en el nivel de la muñeca. Luego vamos a coger nuestra aguja, nuestra jeringa con nuestra aguja ya heparinizada, que es la del kit especial, y con un ángulo de 45 vamos a realizar la punción sobre la zona donde estamos sintiendo el pulso. Vamos a realizar la búsqueda de la arteria, introduciendo la jeringa lentamente para evitar que podamos transfixiar la arteria, y una vez que veamos que hay un retorno sanguíneo, vamos a observar las características de la sangre, que debe ser una sangre arterial. ¿Qué quiere decir? Que tenga un color rojo, rutilante, porque el rojo oscuro nos hace sospechar de que sea una punción venosa. ¿Qué otra característica tiene que tener la punción de la arteria? Debe ser pulsátil. Y bueno, en el caso de las jeringas de Haga, vamos a ver que se llenan rápidamente solas, sin jalar el émbolo de sangre. Una vez que veamos que hay el retorno de sangre arterial por la jeringa, vamos a dejar que ésta se llene y luego vamos a realizar la compresión sobre la zona de punción, colocando un apósito compresivo y una gasa o algodón para que evitar la formación de hematomas, ¿no? Entonces, ya hemos tomado nuestra muestra. Y algo muy importante, otro paso más importante, es que nuestro análisis de gases arteriales va a ser válido si es que la muestra se ha tomado de manera adecuada y si es que la hemos almacenado y procesado de manera adecuada. Entonces, una muestra de sangre arterial, luego de ser tomada, debe ser almacenada en hielo y transportada para ser procesada lo más pronto posible, ya que la demora genera que puede haber alteración en los resultados de los gases arteriales, incluso puede haber alteraciones en los niveles de CO2 y en el pH. Muy bien. ¿Cuáles son los valores que va a medir la máquina de gases arteriales? Y que van a importarnos a nosotros para poder realizar nuestro análisis. Bien, en primer lugar, las presiones de CO2 y las presiones arteriales de oxígeno. El CO2 se mide mediante una reacción química que consume el CO2, produce un ion de hidrógeno y este cambio en la carga eléctrica del suero se va a medir con un electrodo que va a medir el pH. Y de esa manera vamos a obtener el valor de CO2, de la presión arterial de CO2. La presión arterial de oxígeno se mide mediante reacciones de oxidación y reducción que generan corrientes eléctricas y que se van a detectar con un electrodo. De la misma manera el pH. Un electrodo va a medir indirectamente la carga eléctrica del suero y nos va a dar un voltaje que es proporcional a la concentración de hidrogeniones. En cambio, el bicarbonato, por lo general, y la mayoría de las máquinas y equipos de laboratorio que realizan gases arteriales no miden las concentraciones de bicarbonato. Este se va a calcular de acuerdo a la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Entonces,
una vez que hemos obtenido nuestra muestra, el otro paso que vamos a continuar en nuestro análisis es interpretar cuáles son los trastornos que vamos a identificar en los gases arteriales. Entonces, en primer lugar aquí mencionar, ¿qué es el pH? El pH es el logaritmo negativo de la concentración del hidrógeno en el suero. ¿Y por qué es importante? Porque el pH va a determinar la función de las proteínas y enzimas sanguíneas. Además tiene que ver con la función de la membrana celular, de todas las funciones intracelulares, de la coagulación, etc. Y es un parámetro que va a estar estrictamente regulado por los sistemas y órganos de nuestro organismo. Y de esta manera vamos a permitir que la función de los órganos se mantenga adecuadamente. Entonces, para poder evaluar los resultados de los gases arteriales, el primer paso es que tenemos que tener en cuenta es que todo análisis que realizamos a un paciente debe tener una indicación basada en los hallazgos que nosotros hayamos identificado en nuestra evaluación clínica, ya sea en nuestra historia clínica detallada y un examen físico dirigido, buscando tener una idea de por qué estamos pidiendo este examen, ¿no? Entonces, la evaluación de los trastornos ácido-base tiene varios enfoques. La mayoría de ellos se van a orientar a tratar de identificar los trastornos de una manera escalonada. Entonces vamos a hablar de pasos en la interpretación de los gases arteriales. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son los valores normales. El pH normal es de 7.4 más o menos 0.5. El valor normal de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100, de la presión arterial de CO2 de 35 a 45 y el valor normal de la concentración de bicarbonato es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Entonces, estos son los parámetros básicos que nosotros vamos a identificar en nuestro análisis para poder interpretar el AGA. Muy bien, entonces el primer paso, el primer step en nuestro análisis es determinar cuál es el trastorno primario. Entonces vamos a analizar en primer lugar el pH sanguíneo que nos va a determinar el nivel de acidez del plasma. Entonces vamos a ver que cuando el pH se reduce, es decir, se hace menor a 7.4, vamos a estar hablando de que el pH sanguíneo es ácido y cuando se eleva por encima de 7.45, el pH sanguíneo va a ser alcalino, ¿no? Entonces, esta acidemia o alcalemia van a deberse a algún tipo de trastorno y los trastornos ácido-base básicamente se van a dividir en dos grandes grupos. Aquellos que van a estar determinados por alteraciones en la función respiratoria, sobre todo en la ventilación, que van a relacionarse a los cambios en las presiones arteriales de dióxido de carbono, y los trastornos metabólicos que tienen que ver con el metabolismo del bicarbonato y otros ácidos del suero y que van a estar regulados por el riñón. Entonces, las alteraciones metabólicas básicamente son producidas por cambios en el metabolismo del bicarbonato y van a estar influenciados por la función del riñón, y los cambios respiratorios o los trastornos respiratorios se deben a alteraciones en la ventilación pulmonar y en la eliminación o retención de dióxido de carbono. Entonces, son 4 los trastornos ácido-base principales, ¿no? Vamos a hablar de los trastornos metabólicos, que van a ser 2, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica se van a caracterizar, ¿por qué? Porque los cambios en el pH, como vemos en la tabla y viendo las flechas, de que los cambios en el pH van a ser directamente proporcionales a los cambios en el bicarbonato y en el CO2. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de acidosis metabólica veremos que el pH baja, el bicarbonato baja y el CO2 baja. Entonces, cuando vemos que todos los valores varían en el mismo sentido, estaremos hablando de un trastorno metabólico, ya sea acidemia o alcalemia.
a diferencia de los trastornos respiratorios, en los cuales los niveles de bicarbonato y de CO2 van a variar en dirección opuesta al pH. Entonces, el nivel de pH, cuando se reduce y el nivel de CO2 se eleva, estaremos hablando de un trastorno respiratorio. Y el bicarbonato en los problemas respiratorios compensará elevando su concentración. En la alcalosis respiratoria, el pH, por ser alcalosis, se elevará, el CO2 se reducirá y el bicarbonato también variará en el mismo sentido que el bicarbonato, que el CO2. Entonces, veremos que hay una diferencia clara en los trastornos metabólicos y respiratorios. Entonces, el resumen es que los cambios en el pH en los trastornos metabólicos se realizan en el mismo sentido que los cambios en el bicarbonato y en el CO2. Y en los trastornos respiratorios, los cambios en el pH van a ser inversos a los cambios en las concentraciones de bicarbonato y la presión arterial de CO2. Muy bien, entonces, luego de identificar cuál es el trastorno primario, vamos a ver si es que hay una respuesta compensatoria adecuada o no. Entonces, tenemos que entender que habíamos mencionado que una de las funciones de los sistemas que regulan el pH es mantener el nivel de pH tratar de mantener el pH en un valor cercano a lo normal, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio en las concentraciones de ácidos, es decir, en las sustancias que van a aportar protones a la sangre y que van a elevar la concentración del hidrógeno en la sangre, vamos a ver que va a haber una respuesta compensatoria. Entonces, la primera respuesta compensatoria va a ser la que van a realizarse por los sistemas buffer. El principal de ellos es el sistema buffer del bicarbonato. Y como segunda respuesta compensatoria va a darse la alteración en la función respiratoria, ¿no? Entonces, cuando hay cambios en el bicarbonato, el pulmón va a compensar esas alteraciones regulando los niveles de CO2 en la sangre. Entonces, como había mencionado, en el caso de la acidosis metabólica, el pH va a ser bajo, para que quede claro. El bicarbonato va a ser bajo, va a disminuir por debajo del valor normal, y el CO2, de manera compensatoria, se alterará. Si es que estamos hablando de acidosis metabólica, el CO2 debe reducirse. Y esa reducción debe ser proporcional a los cambios en el bicarbonato. Entonces, existen varias fórmulas. La más conocida es la fórmula de Winters, en la cual vamos a calcular el CO2 esperado. Este va a ser igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Cuando el CO2 medido es mayor al CO2 calculado, entonces estaremos hablando de que hay una acidosis respiratoria adicional. Y cuando el CO2 medido es menor al CO2 esperado, estaremos hablando de que hay una alcalosis respiratoria como trastorno secundario. En el caso de la acidosis respiratoria, entonces vamos a ver, ¿no? Recordando, el pH va a estar reducido y el CO2 va a elevarse. Y como respuesta compensatoria, el bicarbonato se va a elevar. Entonces, la diferencia en cuanto a los trastornos respiratorios y metabólicos es que en los trastornos respiratorios vamos a hablar de que estos pueden ser agudos o crónicos. Entonces, habíamos mencionado que la respuesta del pulmón va a ser rápida una vez que se producen los cambios en el pH y en la concentración de hidrógeno. Entonces, cuando se eleva la acidez sanguínea, los centros respiratorios en el sistema nervioso central van a aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria y esa respuesta se da en minutos. En cambio, cuando se producen trastornos respiratorios producidos por la alteración en la ventilación, la
los cambios en el bicarbonato se van a producir de manera más lenta, por lo que la respuesta del riñón va a demorar entre horas a días. Entonces, hablaremos de que hay trastornos respiratorios agudos cuando los cambios en el CO2 no se han relacionado a cambios significativos en el bicarbonato, ¿no? Porque todavía el riñón no responde a estos cambios en el CO2. Y los trastornos respiratorios crónicos, el bicarbonato ya se eleva para compensar los aumentos en el dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato solamente se eleva 1 miliequivalente por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial de CO2. Y en los trastornos respiratorios crónicos, el bicarbonato se eleva mucho más, ¿no? De 4 a 5 miliequivalentes por litro por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial de CO2. Muy bien, entonces, una vez que sabemos si el trastorno respiratorio es agudo o crónico, consideraremos la presencia de una acidosis metabólica adicional o una alcalosis metabólica adicional. Si es que los cambios en el bicarbonato se encuentran por encima o por debajo de lo que se espera para el nivel de PCO2, ¿no? Entonces, si al aumentar el CO2, el bicarbonato, en vez de aumentar, reduce, estaremos hablando de una acidosis metabólica adicional. Y si el bicarbonato, al contrario, se eleva más de lo esperado, tendríamos que considerar la presencia de una alcalosis metabólica adicional. Entonces, una vez que hemos identificado, por ejemplo, en el caso de los trastornos relacionados con la acidemia, vamos a hablar de la acidosis metabólica, que es, digamos, uno de los trastornos más emblemáticos en este tema. Entonces, la acidosis metabólica tenemos que evaluarla de alguna manera que nos permite identificar cuál es la causa que la está generando. Entonces, una herramienta práctica para poder identificar o identificar el trastorno, que es la etiología del problema, es utilizar el anion gap. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay un principio de electroneutralidad. Entonces, en el suero tiende a ser eléctricamente neutro. Entonces, la suma de cargas positivas tiene que ser igual a la suma de cargas negativas. Lo que vendría a ser la suma de los cationes debe ser igual a la suma de los aniones. Entonces, pero no todos los aniones y cationes son medibles por los equipos de laboratorio que tenemos usualmente, y aparte que son diferentes y son varios valores los que tendríamos que medir para poder llegar a identificar esta equivalencia, ¿no? Pero sí podemos medir algunos de ellos, ¿no? Entonces, la diferencia entre los cationes, entre los principales cationes menos la suma de los principales aniones, se va a llamar el anion gap. Y se va a elevar cuando, por ejemplo, ¿no? Si yo sumo las cargas positivas y esta va a ser mucho mayor que las cargas negativas, entonces podré pensar que hay un aumento en el anion gap por la presencia de un ácido no medible. Entonces, las causas de acidosis metabólica anion gap elevado son pocas y son conocidas, y estas van a tener esta memotecnia, ¿no? Goldmark, en la que la G va a ser el acrónimo para glicoles, oxiprolina, L de lactato, D de lactato, M de metanol, A aspirina, R de riñón por insuficiencia renal crónica, y K de cetonas o de ketonas, ¿no? como se escribe en inglés. Y las causas de acidosis con anion gap normal van a ser la acidosis metabólica causada por la diarrea, los trastornos renales relacionados a la acidosis tubular, la insuficiencia suprarrenal, la presencia de fístulas y también ureterostomías, la falla renal crónica y el efecto adverso de algunos diuréticos. Entonces, la diferencia básicamente es que, por ejemplo, en las acidosis con anion gap elevado, el problema se debe al incremento de aniones no medibles o de ácidos no medibles, ¿no? Como el ejemplo clásico es el de la cetoacidosis diabética, en el cual los cuerpos cetónicos van a incrementarse y eso va a generar una reducción
en el anion gap. En cambio, los trastornos relacionados a la acidosis metabólica anion gap normal van a deberse básicamente a la pérdida de bicarbonato, ¿no? Como por ejemplo en la diarrea, en los casos de insuficiencia suprarrenal, en la acidosis tubular, en la que básicamente hay una pérdida de bicarbonato y cloro a nivel de la nefrona, y el efecto de algunos diuréticos, ¿no? Entonces, esta tabla resume las causas de acidosis con anion gap normal y con anion gap elevado. Entonces, luego el siguiente paso, bueno, como paso, si es que el pH no está reducido, o sea, no es menor de 7.4, sino es mayor de 7.4, estaremos hablando de una alcalemia. Y esta igual puede ser alcalemia por alcalosis metabólica o por alcalosis respiratoria. Entonces, en el caso de la alcalemia por alcalosis respiratoria, habíamos mencionado que el pH se va a elevar. Perdón. Y el bicarbonato va a estar elevado, ¿no? Y como respuesta compensatoria, al bicarbonato el CO2 también se va a elevar en el caso de las alcalosis metabólicas. Y esta también va a tener una elevación que es predecible y que va a ser igual a 0.7 por la concentración de bicarbonato menos 24 más 40 más menos 2. Entonces, si el CO2 medido es mayor al esperado, estaremos hablando de la posibilidad de que exista una acidosis respiratoria adicional, y si es que el CO2 medido es menor al esperado, consideraremos la presencia de una alcalosis metabólica. ¿Listo? Y en el caso de la alcalosis respiratoria, también consideraremos que existe una alcalosis respiratoria aguda cuando el nivel de bicarbonato no se ha elevado tanto porque todavía el riñón no ha compensado, y esto es esperable cuando el bicarbonato se reduce hasta 2.000 equivalentes por cada reducción de 10 milímetros de mercurio de la PCO2. La alcalosis respiratoria crónica, el bicarbonato se va a reducir de 4 a 5.000 equivalentes por cada reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial de CO2, y en la acidosis, y consideraremos la presencia de un trastorno metabólico adicional cuando los cambios en el bicarbonato excedan los valores esperables para los cambios de CO2 medidos. Muy bien, entonces de esa manera hemos identificado al trastorno primario, su compensación y si existe o no un trastorno adicional. Ahora, hay que considerar que en el caso de las acidosis metabólicas hay algunas situaciones en las que es importante considerar la presencia de un trastorno metabólico adicional, y esto lo vamos a identificar en algunos casos utilizando el delta-delta. ¿Qué vendría a ser el delta-delta? Es la diferencia entre el delta del anion gap menos el delta de bicarbonato. Entonces, el delta del anion gap sería el valor de anion gap medido menos el valor de anion gap normal, y el delta del bicarbonato es el valor del bicarbonato medido menos el valor del bicarbonato normal. Entonces, es la variación del anion gap menos la variación del bicarbonato. Entonces, cuando este valor en cetoacidosis es igual a 0, entre 0 a 5, estaremos hablando de que hay una acidosis metabólica con anion gap elevada como trastorno adicional. Cuando el valor es mayor a 5, consideraremos la presencia de una alcalosis metabólica, y cuando este es menor a menos 5, pensaremos en una acidosis metabólica con anion gap normal en el contexto de una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y como último paso es que también en trastornos de acidosis metabólica tenemos que pensar la presencia de sustancias con efecto osmolar en el plasma. Entonces, algo muy clásico es la intoxicación por etilenglicol o metanol, y esto se van a identificar cuando aumente la osmolaridad sanguínea por encima de la osmolaridad plasmática.
Entonces, si la osmolaridad plasmática calculada es menor que la osmolaridad plasmática medida, y este valor se encuentra mayor a 10, podremos considerar que la presencia de una sustancia que aumenta la osmolaridad sanguínea y que no la estamos midiendo, ¿no? Y esto es típico, como había mencionado, de las intoxicaciones por etilenglicol o metanol. Entonces, como último paso y como para poder redondear esta presentación, es que todos estos valores, todos estos análisis, cálculos, no tienen ningún valor si es que nosotros no relacionamos los hallazgos que estamos teniendo en nuestros análisis de laboratorio con el cuadro clínico del paciente. Entonces, muchas veces nosotros vamos a, teniendo una historia clínica detallada, dirigida, orientada, con un buen examen físico, vamos a poder, incluso sin saber el resultado de los gases arteriales, tener el diagnóstico del trastorno ácido-base, ¿no? Igual, en aquellos pacientes en los cuales unos resultados de gases arteriales no son muy claros, son confusos, o a veces no están dentro de los valores esperados de acuerdo a las fórmulas que estamos utilizando, pero si lo relacionamos con la clínica, vamos a poder identificar cuál es realmente el problema del paciente. Porque hay que tener en cuenta que la importancia clínica de todo esto no se va en tanto orientada al tratamiento de los trastornos ácido-base. Nosotros, por ejemplo, ¿no?, en mi especialidad, en la unidad de cuidados intensivos, muy pocas veces son las situaciones en las cuales tratamos la acidosis. Lo que tratamos de hacer es identificar la causa de la acidosis para poder tratarla y de esa manera se corrige el trastorno ácido-base. Por ejemplo, si tengo un paciente con una cetoacidosis diabética, por lo general no se trata la acidosis, no se suele dar bicarbonato, el manejo va básicamente al soporte y a identificar que la causa es la cetoacidosis diabética, porque eso sí tiene un tratamiento, ¿no?, que es la insulina y la hidratación. Una vez que corrijamos, por mecanismos fisiopatológicos, una vez que corrijamos los trastornos relacionados a la insulina, el nivel de pH y los trastornos relacionados se van a corregir. Entonces, muy importante es que tengamos en cuenta que como parte de nuestra actividad diaria, cuando veamos pacientes, es que ningún valor de laboratorio tiene significado si es que no lo relacionamos con lo que estamos tratando en el paciente. Bueno, entonces, muy importante para redondear esta clase es que los trastornos y los valores de laboratorio solamente son útiles cuando se relacionan con el cuadro clínico del paciente, y más aún cuando estamos en la práctica real.